los tiempos que vivimos. Ahora déjenme hablar del Dios que tenemos. Porque claro, si yo terminase aquí el mensaje, que ya sería extraño por breve, si yo terminase aquí el mensaje, ustedes se irían entre la frustración y el temor. Hay que ver el mal cuerpo que nos ha puesto este. Pero yo no quiero que se vayan entre el temor y la frustración. Es por eso que no voy a terminar el mensaje con los tiempos que vivimos. Le voy a añadir el Dios que tenemos. Les voy a recordar el Dios que tenemos en mitad de los tiempos que vivimos. Y para hablarles del Dios que tenemos en mitad de los tiempos que vivimos, tengo que empezar por hacer un análisis breve del texto de Génesis 26:12 a la luz de Génesis 26:1. En Génesis 26:1 dice el texto sagrado que había hambruna en toda la tierra. Un hambre feroz en toda la tierra. Pero en el verso 12 de ese mismo capítulo dice que Isaac, el hijo de Abraham, sembró y cosechó al 100%. Mirad, en términos agrícolas, cosechar al 100% es realmente algo mega, hiper extraordinario. Si usted le pregunta a un agricultor y le dice ¿qué significa una cosecha del 100%? El agricultor le dirá, eso es algo que casi nunca aparece. Y si aparece, es algo hiper, mega extraordinario. Pero si una cosecha del 100% es hiper, mega extraordinario en tiempos favorables, en tiempos de hambruna ya no es algo extraordinario. En tiempos de hambruna es algo milagroso. Ahora bien, ¿cuándo cosechó Isaac al 100%? En un tiempo de hambre. Es decir, en el peor de los tiempos apareció el milagro de la extraordinaria cosecha. Quédense con eso en la retina de su mente. Lo milagroso apareció en un contexto de adversidad, de hambruna, de dificultad. Vuelvo a repetirlo para que no lo pierdan de vista. Lo milagroso apareció en un tiempo de dificultad. La dificultad fue el terreno en el que germinó lo milagroso. Quédenselo ahí. Vénganse conmigo a otro pasaje. ¿Se acuerdan ustedes de aquel escenario del cruce del Mar Rojo? El milagro más maravilloso de todo el Antiguo Testamento. 2-3 millones de personas encabezadas por Moisés. Y el Mar Rojo se abre. Y Moisés, con todos ellos, pasa como en seco. Ahora bien, ¿cuál fue la circunstancia en la que ocurrió ese milagro? Fue una circunstancia en la que Israel estaba encerrado, porque tenía frente a sí a un mar cerrado y detrás de sí a Faraón con sus ejércitos. ¿Con qué intención? Con la intención de exterminarlos. Ante ese aprieto, ante esa dificultad, ante ese mal tiempo, Moisés se fue a hablar con Dios. Lo mejor que se puede hacer en los malos tiempos es ir a hablar con Dios. Y este se fue a hablar con Dios. Y pegó a la puerta de Dios y le dijo, ¿qué hago? Y Dios se asomó a la ventana del cielo y le dijo, dile al pueblo que marche. He ahí la solución divina ante el grave problema. Moisés, que entendía los lenguajes de fe, le dijo al pueblo, me ha dicho Dios que os diga que marchemos. ¿En dirección a dónde? En dirección al mar cerrado. Y cuando el pueblo empezó a andar en dirección a un mar cerrado, el mar se abrió. Noten el detalle, no se abre el mar y el pueblo marcha y después se abre el mar. ¿Cuándo se abrió el mar? Esta es la parte que usted tiene que recordar. ¿Cuándo se abrió el mar? Cuando estaban a punto del exterminio. En el peor de los tiempos, el mejor de los milagros. Es decir, la dificultad volvió a ser la tierra en la que germinó la semilla del milagro de Dios. Vénganse conmigo a otro pasaje. David contra Goliat, el combate más desigual de toda la historia, con el resultado más sorprendente de toda la historia. Ahí está Goliat, 3 metros de músculo, de fibra, era un boina verde de aquellos tiempos. Y ahí está David, el rubillo, el de los ojos claros, el pastor de ovejas prestada, el correveidile, el repartequesos. Pero conocéis la historia sobradamente. Se enfrentan el repartequesos con el boina verde. ¿Y qué ocurre? Que el repartequesos coge una piedra. ¡Una piedra! La pone en la onda. Esto es cinematografía. La piedra
¿Dónde va a dar la piedra? En la frente de Goliat. A mí que le diese en la frente no me extraña. David podía tener puntería, era pastor de ovejas. Lo que me sorprende es que dice que la piedra se quedó incrustada en la frente. Si no fuera porque eso lo dice la Biblia, yo diría que es mentira. Pero digo que es verdad porque lo dice la Biblia. Pero yo sé que una piedra no se queda incrustada en la frente. Yo soy de la generación del barrio Sésamo. Es decir, de los niños que no tenían internet, que jugábamos en las plazas a tirarnos piedras. Yo he jugado a tirar piedras. He dado pedradas y me las han dado también. Una pedrada te puede hacer una brecha, te puede hacer ver la sangre, pero no se queda incrustada en la mente. No se queda incrustada en la frente. Pero esa piedra se quedó incrustada en la frente. ¿Por qué? Porque no se trataba de David, se trataba del Dios de David. Es decir, aquello era un milagro. Pero note la culminación del milagro. La piedra le da al gigante, se le queda incrustada. ¿Cómo tenía que haber caído el gigante? Evidentemente hacia atrás. Es la fuerza de la inercia. Sin embargo, el texto sagrado dice que cayó hacia adelante. Esa es otra muestra de que aquello no era algo natural, era algo sobrenatural. Es decir, que la pedrada y la caída de Goliat nos muestran un milagro. Vuelvo a repetir, ¿cuándo se produce el milagro? En el momento de mayor dificultad. Cuando un gigante boina verde tenía asustado a todo el pueblo de Dios. En mitad de la adversidad, al borde de la derrota, se provocó el milagro. Es decir, la adversidad vuelve a ser la tierra donde germina la semilla de lo milagroso. Les pregunto, aunque sé que ya lo han pillado, ¿cuál es el denominador común de estos tres pasajes? ¿Cuál es el denominador común de la cosecha del 100 por 1, del cruce del Mar Rojo y de la pelea desigual entre David y Goliat? ¿Cuál es el denominador común? Que todos ellos tenían circunstancias difíciles. Y en todas las circunstancias difíciles germinó la semilla del milagro. Los tiempos que vivimos son tierra de dificultad. Y yo, por ver la tierra de dificultad en el tiempo del que vivo, digo gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque he aprendido que la tierra de la dificultad es la tierra fructífera donde germina la semilla del milagro de Dios. Dios no ha cambiado. Los tiempos que vivimos son los tiempos ideales. ¿Por qué? Porque son tiempos de dificultad. Y la dificultad es la tierra fructífera donde germina la semilla del milagro de Dios. No te atemorices ante el tiempo que estás viviendo. No te frustres, no te amedrantes. Mira este tiempo con todas sus señales y di bienvenido, porque entiendo que eres la tierra de la dificultad donde fructifica la semilla del milagro de Dios. En los tiempos que estamos viviendo, yo estoy esperando milagros. Amén. Palabra que no tenéis sangre en las venas, hombre. Lo voy a volver a repetir. En los tiempos de dificultad que estamos viviendo, yo estoy esperando milagros. ¿Cuántos me entendieron hasta ahí? Denle el mejor aplauso que tengan para Dios. ¡Aleluya! Ahora les voy a empezar a predicar. Amén. Los tiempos que vivimos, el Dios que tenemos, tiempos de dificultad, tierra fructífera donde germina la semilla del milagro de Dios. Los tiempos que vivimos recordando al Dios que tenemos. Recordando al Dios que tenemos, los tiempos que vivimos los vemos como tierra fructífera donde germina el milagro de Dios. Ahora bien, si ya sabemos en los tiempos que estamos viviendo y hemos recordado al Dios que tenemos, ¿qué nos toca ahora? Ahora nos toca saber qué tenemos que hacer en los tiempos que vivimos recordando al Dios que tenemos. ¿Y saben qué es lo que tenemos que hacer? Bajo ningún concepto tenemos que intentar enfrentar a las leyes, a las circunstancias de forma frontal.
¿Por qué no tenemos que enfrentar a la eutanasia, al aborto, a la ley trans, a la ideología LGTBI, al dinero virtual, a la Agenda 2030, a las guerras y rumores de guerra y a la inflación desbocada? ¿Por qué no tenemos que enfrentar a todas estas circunstancias de una forma frontal? Sencillamente porque todas estas circunstancias han alcanzado el poder legislativo. Es decir, todas estas circunstancias se han hecho ley. Y si vas frontalmente en contra de ellas, tú estás delinquiendo. Y cuando uno delinque, la justicia cae sobre él y puede acabar preso. Y Dios no quiere que la iglesia acabe presa. Dios quiere que la iglesia en libertad sea luz entre tinieblas. Por lo tanto, las circunstancias que son las señales de estos tiempos, recordando al Dios que tenemos, no se deben de enfrentar frontalmente. No estamos en el tiempo de salir a las calles con pancartas. No estamos en el tiempo de salir en los medios de comunicación diciendo que estamos en contra de todo esto. Esos son enfrentamientos frontales que lo único que darán a luz será penalizaciones judiciales. Por lo tanto, ¿cómo lo tenemos que enfrentar? Con sabiduría divina. La sabiduría divina que nos enseña la pluma del apóstol San Pablo. Mirad, San Pablo, en el tiempo en el que vivió, también tuvo que enfrentar ciertas lacras sociales que habían alcanzado el poder legislativo. Entre las lacras sociales que San Pablo tuvo que enfrentar, que eran legales en aquel tiempo, estaba la lacra de la esclavitud. Mientras que San Pablo estaba ministrando en el Imperio Romano, la esclavitud era algo legal. ¿Era contrario a la voluntad de Dios? Claro que sí. Dios no quiere que un hombre esclavice a otro, pero era legal. Y San Pablo, sabiendo que no era la voluntad de Dios, porque era una lacra social, pero sabiendo que era legal, ¿qué hizo San Pablo? Nunca enfrentó a la esclavitud de forma frontal. Podéis mirar todas las cartas del Santo Apóstol. En el final de cada una de esas cartas, el apóstol habla de la esclavitud, pero nunca la condena de forma frontal. El apóstol no dice en ningún lugar: la esclavitud es digna de demonios. El cristiano que tenga un esclavo le voy a excomulgar, le voy a impedir venir a la mesa del Señor. No lo dice en ningún lugar el Santo Apóstol. ¿Qué dice el Santo Apóstol cuando habla de la esclavitud? Le dice a los amos: amos, tratad bien a vuestros esclavos, porque también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y a los esclavos les decía: esclavos, servid bien a vuestros amos, preferentemente a los que son cristianos, porque esto es lo agradable delante de los ojos del Señor. Es decir, que San Pablo lanza un mensaje de confraternidad entre los amos y los esclavos. San Pablo, en la sabiduría divina, manda un mensaje superior que hace caer la conducta inferior. ¿Saben ustedes que en el Imperio Romano fue desarraigada la esclavitud gracias al mensaje cristiano? Pero no al mensaje de confrontación, sino al mensaje superior, porque el mensaje superior hace caer a la conducta inferior. Nosotros tenemos que seguir los pasos de San Pablo y tenemos que enfrentar a toda esta lacra de la que estamos hablando, no de una forma frontal, la tenemos que enfrentar con la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría práctica de Dios para enfrentar los tiempos que estamos viviendo? Dicho de otra manera, ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer en estos tiempos que nos han tocado vivir para ser coherentes en nuestras actitudes con el tiempo que estamos viviendo? Mirad, lo primero que la iglesia tiene que hacer es crecer en intimidad. El tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo para incrementar nuestra intimidad por dos. Te estoy diciendo que si oras una hora, ojalá y orases una hora. Pero si oras una hora, tienes que empezar a orar dos. Si ayunas una vez en semana, tienes que empezar a ayunar dos. Si una vez al mes dedicas una noche en vigilia a Jesús, le tienes que empezar a dedicar dos. Tienes que duplicar tu tiempo de intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque en la intimidad hay revelación. Solo en la intimidad con Dios conocemos verdaderamente a Dios. ¿Podrá alguien servir a un Señor al que no conoce? Habrá que conocer al Señor antes de poder servirle. Y no podrás
conocer a Dios ausente de intimidad. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer la Iglesia del Señor en estos tiempos es incrementar nuestra intimidad. Hay que orar más que nunca, hay que ayunar más que nunca, hay que tener vigilias más que nunca, hay que leer más que nunca. ¿Por qué? Porque la producción duplicada de la intimidad nos permitirá conocer mejor al Señor y así le podremos servir con mayor efectividad. Pero además de intimidad, tenemos que empezar a cuidar como nunca a la familia. La familia es lo más sagrado que tienes después de Dios. En la tabla de valores, el primer lugar es para Dios, el segundo es para tu familia. Ahora bien, para cuidar a tu familia, me dirijo preferentemente a los padres y a los esposos. Para cuidar a la familia, los padres y los esposos tienen que empezar a entender lo que es el sacerdocio universal del creyente. Históricamente hablando, el sacerdocio universal del creyente fue uno de los caballos de batalla de Martín Lutero en la Reforma Protestante. Pero si nos vamos a la Biblia, dejando la historia, tendremos que decir que el sacerdocio universal del creyente aparece en la pluma inspirada del apóstol San Pablo, el cual nos dice que en esta era de gracia, todos los creyentes, todos, sin excepción, son sacerdotes delante del Señor. Con lo cual te estoy diciendo a ti, padre y esposo que me estás escuchando, la responsabilidad espiritual de tu hogar no recae tan solo sobre las espaldas del pastor. Sobre la suya sí, pero sobre las tuyas también. Tú no te puedes evadir de la responsabilidad del grado espiritual que hay en tu hogar, queriendo dejar toda esa carga en la figura del pastor. Te estás equivocando, es algo que no está en la palabra del Señor. El padre y el esposo tienen que ser la continuación del ministerio pastoral en el hogar. La administración pastoral tiene que tener continuación en ti. Y tú tienes que ser la continuación de él en tu casa. Te tienes que preocupar si ora tu mujer. Te tienes que preocupar si tus hijos oran. Te tienes que preocupar de hacer cultos familiares. Te tienes que preocupar de enseñar las historias del libro sagrado, preferentemente a tus hijos pequeños. Me dirijo ahora a los que tenéis hijos en edad escolar. Si no los atendéis, seréis peores que incrédulos, seréis peores que apóstatas. No lo digo yo, lo dice San Pablo. San Pablo dice que el padre que no trae el alimento físico a la casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo tacha el apóstol de apóstata y de incrédulo, al que no trae el pan que alimenta al cuerpo. ¿Qué diría San Pablo del padre que no trae el pan que alimenta el alma? Porque ¿qué es más importante, el cuerpo que perece o el alma que a vida eterna permanece? Indudablemente es más importante el alma que el cuerpo. Es más importante lo eterno que lo temporal. Es más importante lo de dentro que lo de fuera. Si por no cuidar lo de fuera, padre, que me estás escuchando, Dios dice que eres un apóstol y un incrédulo, ¿qué dirá Dios si no cuidas a tus hijos por dentro? Te lleno de responsabilidad hoy. Por palabra de Dios te digo, si tú no atiendes a tus hijos, si tú no les siembras doctrina divina a tus hijos, que pueda combatir a la doctrina que los demonios le van a sembrar. Sí, los demonios han llegado al poder legislativo, han entrado en el ministerio de educación y hoy por ley le van a adoctrinar a tus hijos doctrinas aberrantes de inmoralidad. Y no podrás como padre impedir que tus hijos vayan al colegio. ¿Sabes por qué? Porque por ley, si le impides ir al colegio y que le ministren esa doctrina, te podrán quitar la patria potestad. Eso está hoy en este país por ley. Por lo tanto, no te puedes negar a que vayan porque te los quitarán. Pero si no les puedes negar que vayan a los niños, prepáralos para cuando tengan que. Dáselo fuerte si es para él. Menos chinos, menos negocio, menos telenovelas baratas, me dirijo a vosotras, y más tiempo de dedicación en la instrucción espiritual de vuestros hijos. Que la doctrina bíblica sea el antídoto en sus mentes en contra de las doctrinas satánicas.
Si no lo haces, peor que un incrédulo, peor que un apóstata eres. Recupera los cultos familiares en tu. Conviértete en la prolongación del ministerio pastoral. Hagamos proliferar las escuelas dominicales en nuestras iglesias. Amén. Pero no en aulas para que los niños nos dejen en paz, sino en lugares de instrucción donde se complemente lo que el Padre ministra en el hogar. Pero además de la intimidad y la familia, algo más que la iglesia tiene que hacer es cuidar la evangelización. Mirad, la iglesia que no evangeliza es una iglesia que ha perdido la identidad. Si una iglesia no comparte la luz que tiene con los que están en oscuridad, será una reunión, será una asociación, pero no será una iglesia según el concepto de Dios. La iglesia preferentemente tiene que ser aquella que lleva el mensaje de salvación a los que están perdidos. Si la iglesia no evangeliza, la iglesia murió en su identidad. Pero cuando hablo de evangelizar, no necesariamente estoy hablando de campos de fútbol, de plazas de toro, no estoy hablando de púlpitos, no estoy hablando de campañas. Cuando hablo de evangelizar, estoy hablando de hacer del evangelismo una forma de vida. Cuando hablo de evangelizar, estoy hablando de renovar el patrón mental. Un patrón mental que se instaure en tu corazón. Un patrón mental que diga, cada relación que Dios me permita tener en la vida, ya sea una relación familiar, ya sea una relación de amistad o ya sea una relación ocasional, cada relación que Dios me permita tener en la vida es una oportunidad divinamente diseñada en la eternidad para compartir la luz con aquel que está en oscuridad. ¿Sabes cómo se traduce eso? Eso se traduce en que cuando te encuentres con la señora que te vende el pan cada día, en esa señora verás una oportunidad divinamente diseñada para compartir tu luz en mitad de su oscuridad. Ese patrón mental te llevará a que cuando vayas al taller a arreglar tu coche, en el mecánico no verás a un mecánico, en el mecánico verás una oportunidad divinamente diseñada para entregar la salvación a uno que está en perdición. Este patrón mental te hará ver a los que están a tu alrededor, no como personas, no como familia, no como amistades, no como relaciones ocasionales. Los empezarás a ver como oportunidades por doquier que Dios te entregó para que tú seas un colaborador de la salvación que Él por Jesús en la cruz fabricó. Palabra que lo que he dicho era para tiraros de los pelos. Os estoy diciendo que podéis convertiros, que podemos convertirnos en colaboradores de la salvación que Dios por Jesús en la cruz gestó. Amén. Y para convertirnos en colaboradores de Él, para alcanzar ese inmenso privilegio que ninguno merecemos, lo único que tendremos que hacer es mirar a nuestras relaciones como oportunidades divinas, diseñadas en la eternidad, para compartir la luz que tenemos con aquellos que están en la oscuridad. Y los que estén entendiendo eso, levanten sus manos, griten un poderoso y digo, ¡amén! Predica por doquier. Haz del predicar una forma de vivir. Predica a quien te vende el pan, predica al que te arregla el coche, predica al que te coloca el pelo, predica al vecino de al lado, predica a la familia, predica al que te encuentras en el mercado, predica y predica y predica y predica y predica y predica y después de eso vuelve a predicar, porque a Dios le plació salvar a los hombres por la locura de la predicación. Reprendo los púlpitos. Amén. Y a las ansias de púlpitos que la gente tiene. Y aliento a predicar sin necesidad de exhibicionismo, sin necesidad de aplauso, sin necesidad de acumular famas baratas que no sirven para nada. Predica en el anonimato, predica en la trastienda, predica mientras vives. Intimidad, familia, evangelización, intercesión. Esto también lo tiene que hacer la iglesia para saber vivir en el tiempo que nos ha tocado vivir. La intercesión es el arma olvidada del arsenal de la cruz. La intercesión es una forma de orar.
está la oración de petición, está la oración de adoración y está la oración de intercesión. La oración de petición es la que busca a Dios. La oración de adoración es la que Dios busca. Y la oración de intercesión es la que se pone en los zapatos de aquel por el que estás pidiendo. La oración de intercesión necesita empatía. ¿Tienes empatía con los que están sufriendo? ¿Tienes empatía con aquellos que se van al infierno? ¿Tienes un pensamiento a veces de cuántos millones de personas cada día se van a las profundidades eternas de un infierno que no tiene fin? ¿Sabes cuántos que tú conoces van a terminar lamentándose en un fuego que nunca se apaga? ¿Podrás hacer algo por ellos? Además de predicarles, podrás orar por ellos. Te podrás poner en sus zapatos. ¿Saben qué provoca la intercesión? No tengo tiempo de explicarlo, pero lo voy a decir de forma breve. ¿Saben qué provoca la intercesión? La intercesión no cambia la voluntad de Dios, sino que permite que la voluntad de Dios se exprese. Hemos dicho muchas veces, la intercesión cambia la voluntad de Dios. Eso es mentira. Amén. La voluntad de Dios es inmutable. La intercesión no cambia la voluntad de Dios, sino que permite que la voluntad de Dios se haga verdad. Muchas veces hemos dicho, sencillamente para explicarlo, muchas veces hemos dicho que cuando Moisés en el monte intercedió delante del Señor, le cambió la voluntad del Señor. ¡Ay, el Señor los quería matar! Y porque Moisés intercedió, entonces el Señor no los mató. No es verdad. El Señor no los quería matar nunca. El Señor estaba obligado por su justicia a matarlos, pero no quería matarlos. La justicia divina dice, cuando hay un delito, tiene que haber una sentencia. Eso es justicia. Dios no puede hacer la vista gorda. Es el juez justo de toda la tierra. Cuando hay delito, aunque sean mis hijos, los tengo que matar. Dios está obligado por su justicia a matar a Israel. ¿Por qué? Porque ha delinquido, ha pecado. Y su justicia le dice a Dios, sentencia, porque si no deja de ser justo. Y Dios no tiene que sentenciar. Pero antes de sentenciarlo, Dios publica la sentencia. Y dice, los voy a matar, que los voy a matar, que los mato, que los voy a matar. ¿Por qué Dios anuncia la sentencia antes de aplicarla? Porque está buscando a alguien que interceda. Dios tiene la toga de juez y publica la sentencia. Los mato, que los voy a matar, que los termino. Tiene la toga de juez. Está esperando un intercesor. Aparece Moisés y Moisés se pone en la brecha. ¿Entre quién? Entre el pueblo delincuente y Dios. ¿Y qué hace Moisés? Moisés le dice, por favor, mira mi cara, no los mates, te pido perdón por lo que ellos han hecho. Mirad la oración de Moisés. Dice, hemos pecado delante de ti. Mentira, Moisés, hemos pecado no. Tienes que decir, han pecado, tú no eres parte del pecado. Pero él se incluye. ¿Por qué? Porque se está poniendo en los zapatos de los pecadores. Eso es intercesión, eso es empatía, ponerte en el lugar de aquel por el que estás pidiendo. Por eso él no dice, han pecado, dice, hemos pecado. Se está colocando en su lugar. Moisés está como tomando la corporación de todo el pueblo. Hemos pecado. Y ahí está Dios, con la toga ya sonriéndose. Porque Dios es Padre antes que juez. Por eso la misericordia del Padre triunfa sobre el juicio del juez. Y Dios empieza a sonreír y dice, ay, ya hay uno que en el lugar de aquellos me está pidiendo perdón. El problema del pueblo no es que había pecado, es que no estaba pidiendo perdón. Y entonces la justicia tenía que venir sobre ellos. Si ellos hubieran pedido perdón, la justicia se retiene. Porque el perdón, el arrepentimiento frena el brazo de la justicia. Pero es que no se arrepentía, necesitaba a alguien que se arrepentiese. ¿En lugar de qué? De los pecadores que no se arrepentían. Y ahí aparece Moisés. Y dice, perdónalo, hemos pecado contra ti. Mira mi cara, no merecemos nada. Y Dios empieza a sonreír y dice, ay, gracias. Gracias que hubo una intercesión que pide perdón por todo el resto. Ahora me puedo quitar la toga de juez y me puedo poner las vestimentas de padre. ¿Qué hizo la intercesión de Moisés? ¿Cambió la voluntad de Dios? No. Permitió que la perfecta voluntad de Dios se expresase. La voluntad de Dios siempre fue perdonarlos. Pero hasta que no hubiese una petición de perdón, él no podía quitarse la túnica de juez y ponerse con voluntad permisiva. permisiva. Es por eso que la intercesión, cariños míos, no cambia la voluntad de Dios. Permite que la perfecta voluntad de Dios se exprese. ¿Sabes cuántos hay que se van al infierno porque no piden perdón? ¿Y sabes por qué no piden perdón? Porque están cegados por el príncipe de este mundo. San Pablo nos desvela un ministerio satánico. Y dice que uno de los ministerios satánicos, como el mundo incrédulo, es cegar la luz del entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Están todos cegados. No es que no quieran arrepentirse, es que no pueden. Pero tú, que tienes la luz, te puedes arrepentir en el lugar de ellos. Y cuando tú arrepintiéndote en el lugar de ellos, estás intercediendo, le estás prestando a Dios en tu voluntad rendida una pista de aterrizaje para que el Espíritu Santo cree convicción de pecado en ellos. ¡Oh, Dios! Esto es lo que la iglesia tiene que hacer.
Pero además de intimidad, de familia, de evangelización, de intercesión, la Iglesia tiene que empezar a escudriñar como nunca las Escrituras. Te tienes que quedar ciego leyendo la palabra del Señor. Pero ¿sabes por qué? No para pavonearte de que sabes doctrina, no para hacerte importante en corrillos de teólogos baratos en mitad de los mercadillos. ¡No! Cuando yo digo que te tienes que quedar ciego con la Escritura, es para asumir la mente de Dios, a fin de que la mente de Dios desplace a tu mente y tú empieces a pensar como Dios piensa. Y cuando uno piensa como Dios piensa, actúa como Dios actúa, porque el pensamiento es la madre de la acción. Ya lo dice Proverbios, el hombre es lo que piensa. Mi acción es la consecuencia de mi pensamiento. Si quiero actuar como Dios, tengo que pensar como Dios. Ahora bien, ¿dónde está la mente de Dios? La mente de Dios está en la palabra. Cuando yo leo la palabra, estoy absorbiendo la mente de Dios y a la misma vez estoy desplazando mis patrones mentales. El apóstol San Pablo dice, transformaos. La transformación es la cúspide de la santificación. La santificación es una montaña, cuya cúspide es la transformación. La transformación es el clímax de la santidad. Y San Pablo dice, transformaos. San Pablo no quiere que seamos santitos o santurrones. No, San Pablo dice que seamos transformados. Él quiere que lleguemos a la cima. Pero además, no solo nos dice que lleguemos a la cima de la santidad, que es la transformación, sino que nos ministra el medio para alcanzar la transformación. Dice, transformaos por medio, este es el medio, de la renovación de vuestro entendimiento. San Pablo habla de una renovación del entendimiento para alcanzar la transformación. ¿Qué es una renovación? Las hermanas entienden de esto. La renovación es sacar algo viejo para colocar algo nuevo. Nos tiemblan las carnes a nosotros cuando dicen ellas, vamos a renovar los muebles. Nos morimos porque sabemos que están diciendo que saquemos todos los muebles viejos para colocar muebles nuevos. Cuando San Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, está diciendo, sacad los patrones mentales viejos y colocad en su lugar los patrones mentales nuevos. Voy a compartirles algo más. Los patrones mentales viejos no son afectados por el nuevo nacimiento. Los patrones mentales nuevos no desaparecen cuando nacemos de nuevo. Tienen que ser renovados, es decir, quitados. Amén. Lo explico de esta manera. Cuando yo nací de nuevo, en una noche oscura en Barcelona, cuando yo nací de nuevo, nací aquella noche instantáneamente, se me aplicó la salvación de pecador a santo, posicional. Y ya estaba salvo. Si me hubiera muerto aquella noche, que yo creí que me moría, y la Tony se hubiera quedado viuda antes de casarse, si yo me hubiera muerto aquella noche, me hubiera ido al cielo. Se me impartió la salvación instantáneamente. Pero mi patrón mental no fue renovado al instante como consecuencia del nuevo nacimiento. Por eso el apóstol dice que el patrón mental no cambia en la impartición del nuevo nacimiento. Él dice, lo tenéis que renovar. Mirad, yo no me morí aquella noche, seguí viviendo, estoy aquí todavía. Y yo ya era nacido de nuevo, yo ya era parte del reino de Dios. Pero tenía patrones mentales todavía del viejo hombre. Patrones mentales que procedían de mi cultura, que procedían de mi familia y que procedían de las circunstancias especiales que marcaron mi vida. Esos son las tres raíces, esas son las tres matrices de donde nacen los patrones mentales. La cultura a la que perteneces, la familia y lo que ésta te instruyó y las circunstancias especiales de la vida. Eso es lo que conforma tu patrón mental. Y yo tenía mis patrones mentales nacidos de mi cultura, de mi familia y de mis circunstancias especiales. Ya era nacido de nuevo, pero entre todos esos patrones mentales yo tenía uno que era el patrón mental de la relación interpersonal. Yo en la relación interpersonal, que es un patrón mental, lo que me habían enseñado desde mi familia, desde mi cultura, era que si tú me pisabas yo te tenía que pisar 2 veces. El patrón mental en la relación interpersonal era respétame si quieres que te respete. Si me golpeas intento devolverte el golpe. Esa era mi patrón mental en la relación interpersonal. Yo ya estaba nacido de nuevo, pero si uno me pisaba,
Yo intentaba pisarlo 2 veces, hasta que me encontré con la palabra. Y de que fui a la mente de Dios, leí que la mente de Dios me decía: al que te golpee en la mejilla derecha, preséntale a la izquierda. Al que te maldiga, lo bendices. Y cuando yo fui absorbiendo ese patrón mental de relaciones interpersonales, fui desplazando el patrón mental antiguo de mis relaciones interpersonales. Saqué lo viejo y coloqué lo nuevo. Por esto es necesario empaparse de la palabra del Señor hoy. Por eso hay tantos creyentes nacidos de nuevo que son liliputienses porque no han crecido. Sencillamente porque se les impartió un nuevo nacimiento, pero no renovaron su patrón mental. No alcanzamos la transformación porque no renovamos el patrón mental. Y no renovamos el patrón mental porque la Biblia en nuestras casas es un libro cerrado. Lo que sabes lo sabes de oído, no de todos. No lees, no conoces en primera persona a la palabra de Dios. Por eso no te transformas, porque no renuevas tus patrones mentales. Pero yo te digo que en el tiempo que estamos viviendo, recordando al Dios que tenemos que leer más que nunca, devorar la Escritura, no para alardear de lo que sabemos, para absorber la mente de Dios y desplazar nuestra mente. Porque si pensamos como Dios actuaremos. Y los que estén entendiendo eso, levanten sus manos, griten: gloria a Dios. Intimidad, familia, intercesión, evangelización, enseñanza, obra social. Y con esto termino. Lo último que tenemos que hacer como iglesia para confrontar las lacras de la sociedad de este tiempo es obra social. ¿Sabéis que la obra social nació con la iglesia? El primer ente público que tuvo obra social fue la Iglesia del Señor. La Iglesia del Señor nace durante la dominación del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía mente y músculo, tenía la sabiduría de los griegos y el músculo de su poder bélico, pero no tenía corazón. En el Imperio Romano el infanticidio estaba permitido. En el Imperio Romano el que no tenía que comer se moría de hambre. El gobierno romano no tenía partidas económicas gubernamentales para atender a los desfavorecidos de la sociedad. Pero apareció la Iglesia. Y la iglesia es la primera que tiene un apartado económico para viudas y para huérfanos. ¡Oh, Dios! No se puede entender la obra social sin la iglesia, como no se puede entender la iglesia sin la obra social. Por lo tanto, estamos en el tiempo de crear comedores sociales, roperos públicos, bancos de alimentos, lugares para los sin techos. Porque se aproximan tiempos malos. Y si a un hambriento le das un pedazo de pan y después le predicas el evangelio, te escuchará mejor que si le predicas el evangelio y le das un cacho de pan. Por lo tanto, estos son los tiempos que vivimos, cariños. Este es el Dios que tenemos y esto es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Salgamos ya de las burbujas ceremoniales. Salgamos ya de tener como objetivo principal tener un buen culto. ¿Qué culto hemos tenido, pastor? ¿Qué culto? Y mañana vamos a tener otro culto. Y después de mañana, ¿qué vamos a hacer, hermanos Jerónimo? Que vamos a hacer otro culto. ¿Y qué culto hemos tenido? Ya está bien. Corazones, no podemos ser unos anacrónicos, que no entendemos las señales de los tiempos y que por lo tanto no estamos tomando las actitudes coherentes con el tiempo en el que estamos viviendo. Ha llegado el momento del cristianismo de verdad. Los tiempos son difíciles, pero recuerda, la tierra de la dificultad es donde germina la semilla de lo milagroso del Dios que tenemos. Por lo tanto, hagamos lo que tenemos que hacer para que después haga Dios lo que solo Él puede hacer. Te voy a pedir que te pongas un minuto en pies. He terminado pronto de predicar, porque le quería dar plaza a los hermanos para cantar. Mirad, este mensaje lleno de practicidad no está exento de la presencia del Señor. Lo vas a comprobar ahora. Pido por favor que esa puerta no se abra hasta que no se termine de cantar. Yo voy a evitar de cambiarme de camisa hasta que se termine de cantar, a riesgo de resfriarme. Tú te quedas ahí por la misericordia del Cordero de Dios, porque Dios te va a visitar.